never be anybody for me but Jan. Never. I haven't seen the kid since the 31st of July, and I still feel exactly the same way as I always did. Oh, my. And just the sound of her voice on the phone just puts me into orbit, and I can't change it. So let me tell you something. If you're laying a trap for me, I'll kill you. La mujer al teléfono es Mary Broberg, y la niña a la que se refiere el hombre con quien habla es su hija Jan. La familia Broberg era una típica familia estadounidense que disfrutaba de una vida común y corriente, hasta que llegó a sus vidas un personaje que tenía las intenciones más oscuras, y ellos cometieron el error de confiar en él. Te invitamos a ver hasta el final esta historia, en la que el abuso y la manipulación más extrema terminaron por doblegar a una inocente. El caso de Jan Broberg. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años, y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Jan Broberg nació en la ciudad de Pocatello, en Idaho, Estados Unidos, el 31 de julio de 1962, y fue la primera hija del matrimonio formado por Bob y Mary Broberg. Bob y Mary se habían casado jóvenes, y a Jan le siguieron otras 2 hijas, Karen y Susan. En suma, para principios de los 70, los Broberg conformaban una clásica familia estadounidense. En el hogar, Jan destacaba por su personalidad chispeante, pícara y llena de energía. Y en su rol de hermana mayor, por supuesto, solía dar el ejemplo y ser un tanto más severa cuando debía. Los Broberg formaban parte de una comunidad muy unida y tranquila, donde, a decir de ellos mismos, los vecinos hasta podían dejar la puerta abierta por las noches y aún así no pasaba nada. Además, eran miembros devotos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, donde Mary era la corista. Fue así que en junio de 1972, durante una reunión sacramental, conocieron a Robert Berchtold, un empresario que acababa de mudarse a la casa de al lado junto a su esposa Gail y sus 5 hijos. Poco a poco, las 2 familias empezaron a conocerse y a descubrir que tenían una química única. Al ser hombres de negocios, Bob y Robert se entendían a la perfección, mientras que Mary y Gail compartían muchos aspectos de su personalidad, y a su vez, los niños se llevaron tan bien que parecía haber un mejor amigo para cada uno entre las 2 familias. Así las cosas, se visitaban constantemente, hacían paseos de fin de semana en conjunto, y llegaron a conformar lo que parecía ser una amistad sólida. Pero tras esa fachada, Robert halagaba a Mary con cumplidos sobre su cuerpo y otros comentarios coquetos, hasta que, cierto día, en una conferencia de la iglesia en Utah, se alejaron de la multitud y se besaron. Posteriormente, algo similar sucedió con Bob, a quien Robert convenció de tocarlo íntimamente durante una salida, con la excusa de que los asuntos de alcoba con su mujer atravesaban una sequía. Y si bien, en un principio, los Broberg asumieron esas situaciones como un episodio excitante en sus vidas rutinarias, en realidad no eran más que las maniobras de un plan macabro de dimensiones insospechadas. Según el testimonio de las personas que lo conocieron en ese entonces, Robert era un hombre muy especial y encantador. Era de ese tipo de personas que se ganan la confianza de los otros al instante y que, en cada ocasión, halagaba al resto y les hacía cumplidos. Por este motivo, aquellos que lo rodeaban confiaban plenamente en él y en sus intenciones. Pronto, el hombre comenzó a prestar especial atención a las 3 hijas de los Broberg, y en particular a Jan, que llegó a considerarlo un segundo padre.
Las tres hermanitas lo veían como el adulto juguetón y amante de la diversión que siempre estaba dispuesto a sumarse a sus travesuras. En retrospectiva, aquello no fue más que la forma en que Robert se ganó su confianza. Por aquella época, a sabiendas de que Jan y Karen compartían un dormitorio en el sótano de su vivienda, Robert propuso que las niñas tuviesen un poco más de privacidad, y como era dueño de una mueblería, él mismo construyó una pared que les daba a las chicas sus propios dormitorios, algo que ellas, como era de esperarse, celebraron con inmenso entusiasmo. Lo que ni las niñas ni sus padres imaginaron fue que de esa manera Robert se aseguraba su privacidad para ver a Jan. De hecho, en lo sucesivo, el interés del hombre por la jovencita fue haciéndose cada vez más evidente, lo que llamó la atención de Bob y Mary. Pero si bien, en principio, tuvieron sus dudas al respecto, Robert logró disiparlas haciendo uso de sus artimañas y encanto. Por supuesto, los Broberg no sabían que el sujeto al que consideraban parte de su familia había sido condenado por abusar de una menor y que había pasado un tiempo en prisión por ese hecho. Valga aclarar que, inexplicablemente, fue menos de un año. Asimismo, también ignoraban que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días lo había reprendido en enero de 1974 por su comportamiento con otra joven. En aquel entonces, no existía nada parecido a un registro de delincuentes sexuales a nivel nacional o estatal que estuviera disponible para el público. Y si hasta ahí la historia parece totalmente inverosímil y descabellada, pronto todo tomó un carácter aún más retorcido. Resultó que, a fin de disfrazar sus verdaderas intenciones, Robert le planteó a Bob que, debido a un tratamiento psicológico que estaba haciendo para superar un terrible trauma de su infancia, debía hacer algo muy particular: pasar tiempo a solas con sus hijas. He said to me, Bob, part of my therapy is to just spend some time alone with your daughters. Would you mind? And I said, well, no. And he says, you can call the doctor and ask him to explain it to you if you want to. And I said, oh, I trust you. Mary recuerda cómo se sintieron ella y su esposo al respecto. Según el testimonio de la mujer, ni ella ni su esposo estaban cómodos con la petición de su amigo, pero como era de una supuesta parte de su terapia y querían ayudarlo, al final aceptaron. Neither one of us was comfortable with him doing it, but it was part of his therapy. Así las cosas, el 17 de octubre de 1974, Robert le pidió permiso a Mary para llevar a Jan a andar a caballo al campo. Para ese momento, ya él pasaba bastante tiempo con la chica de 12 años y tenían una relación particular para la diferencia de edad que existía entre ambos. Sin embargo, debido a la confianza que los Broberg tenían sobre su vecino y amigo, la dejaron ir. Jan estaba eufórica con el plan, pero pese a que la promesa era ir y volver unas horas más tarde, no fue así. Durante el trayecto, Robert le dio a la niña unas supuestas pastillas relajantes, explicándole que eran para sus alergias. I woke up, it was dark, I had the sensation that I was moving, but I was laying on a bed. My wrists and my ankles both had straps around them. I couldn't move. A medida que las horas fueron pasando, Mary sintió el impulso normal de cualquier otra madre de ponerse en contacto con su vecina para saber si acaso había tenido noticias de ellos o si, por mala fortuna, había sucedido algo malo. Primero esperó un tiempo prudencial, cosa de no parecer desubicada. Después de todo, eran sus amigos más íntimos. Y cuando finalmente Gail y ella hablaron, la esposa de Robert procuró calmarla, recordándole que su hijita estaba en las mejores manos. Pero las horas se transformaron en días, y Jan y Robert seguían sin aparecer. Mary, en sus declaraciones posteriores, explicó que cuando quiso llamar a la policía, Gail le rogó que no lo hiciera, y aunque ella y su esposo estaban angustiados, aún confiaban en que su amigo jamás le haría daño a su hija. Hasta que, al quinto día sin noticias, se comunicaron con la policía. Desde un principio, la principal hipótesis de los investigadores fue que se trataba de un rapto, de modo que un agente de la Oficina Federal de Investigaciones, mejor conocida por sus siglas como FBI, intervino en el caso. A los pocos días del inicio de la investigación, las autoridades encontraron el auto de Robert en un parque estatal, a unos cuantos kilómetros de donde vivían. Howard County Sheriff's Office, this is Don Glenn, this is dispatch.
vehicle out on Register Rock. Las llaves estaban dentro del vehículo y la ventana del lado del conductor estaba rota, con algunas manchas rojizas. Pese al hallazgo, las autoridades no descubrieron rastros del paradero de Jan o de Robert. En los días siguientes, se puso en marcha una búsqueda intensa de la niña y su acompañante, aunque sin éxito. La búsqueda duró 35 días, hasta que el hombre se comunicó con su hermano Joe para pedirle que les dijera a los padres de Jan que si no firmaban un permiso para que se casara con su hija, no volverían a Estados Unidos. Además, le confesó que ya se habían casado en México, pues en ese país era legal el matrimonio a partir de los 12 años. Rápidamente, el FBI rastreó la llamada y localizaron a Robert en un hotel en la ciudad de Mazatlán. Allí, acudieron agentes federales que lo detuvieron y lograron rescatar a la chica. En cuanto al matrimonio, fue anulado. A pesar de que Jan volvió a reencontrarse con su familia y regresó a su hogar, escondía un secreto que la atormentaba. Durante su tiempo en cautiverio y a través de un interlocutor, había tenido contacto con 2 supuestos alienígenas que le habían encomendado una misión: encontrar un acompañante masculino y tener un hijo con este antes de que cumpliera 16 años. Por esta razón, en las semanas en que Jan estuvo cautiva, Robert abusó de ella en varias ocasiones, con la excusa de que ambos tenían que terminar la misión. En resumen, el hombre estuvo lavando el cerebro de Jan, reproduciendo unas cintas de audio fantasiosas. Si ella no obedecía, los aliens, Zeta y Cephra, tales eran los nombres que les había dado a las supuestas entidades, se llevarían a la fuerza a su hermana menor. Y no solo eso, sino que también le quitarían la vida a toda su familia. Además, antes de que la policía lo detuviera, Robert le dijo que había 4 cosas de las cuales ella no podía hablar con nadie: las pastillas que le había dado, la supuesta misión alienígena, las amenazas y los abusos de Robert. I couldn't talk about them, Zeta, Zethra, the alien planet. I couldn't talk about the relaxing pills that I'd been given. I couldn't talk about the mission. And so, therefore, I couldn't talk about any of the sexual experiences that we had had. Semanas más tarde, mientras Jan luchaba con aquellas ideas que consideraba totalmente reales, sin poder hablar con nadie al respecto, Robert obligó a Mary y a Bob a firmar declaraciones juradas en las que afirmaban que a su hija no se la habían llevado por la fuerza, lo cual desestimaría la imputación a la que Robert estaba expuesto ante la justicia. Para conseguir su objetivo, los amenazó con sacar a la luz las experiencias íntimas que ambos habían mantenido con él en el pasado. Fuese por la vergüenza de quedar expuestos o acaso por otros motivos, como el mismo Bob narró muchos años después, todo parecía indicar que Robert estaba a punto de salirse con la suya. I had the right, under the First Amendment to the United States Constitution, to keep these matters within my family. Y en efecto, una vez que Bob y Mary firmaron, el juicio federal a Robert se pospuso y fue liberado bajo fianza. Luego, se mudó a Utah para trabajar junto a su hermano y solo volvía a su casa en Idaho los fines de semana. Pero, por increíble que parezca, con el tiempo, la familia de Jan volvió a confiar en él y así recuperó su rol de invitado habitual en la casa. De cualquier modo, en ese sentido es importante recordar que toda la historia transcurrió no solo en un pequeño pueblo, sino décadas antes de que Internet y las franquicias televisivas sobre crímenes reales convirtieran al público estadounidense en expertos de salón en temas tan sórdidos como el abuso de menores, el síndrome de Estocolmo o el hostigamiento íntimo. Una hipótesis sobre la reacción de entonces de Bob y Mary, tal y como había señalado una importante publicación estadounidense, podría hallarse en el hecho de que, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la pareja tenía una extraordinaria capacidad para el perdón. A su vez, una cineasta que posteriormente dirigió una película sobre el caso ha afirmado que ambos estaban tan consumidos por sus propias acciones y su propio trauma que simplemente no prestaron atención a la relación de su hija con Robert de la manera que se suponía que debían hacerlo. En cualquier caso, en ese tiempo, Robert se las arregló para seguir cerca de Jan de otra manera, ahora a través de cartas de amor. Respond in kind and, write loving letters back to him
and try to figure out how to get them. La manipulación de Robert hacia ella era tal que la niña creía que estaba enamorada y que debía casarse con él, aunque el verdadero trasfondo era poder cumplir la misión de los supuestos alienígenas y de esta manera evitar el desenlace fatal de su familia. Así fue como el 10 de agosto de 1976, a sus 14 años, la jovencita volvió a desaparecer. He abducts you a second time when you're 14. Right. And how did that come to pass? So a year and a half after I got back, all through that year and a half, I would get notes from kids at school that would say, go to such and such phone booth on the corner of Bonneville and Center Street, sit on the floor, the phone will ring, pick it up at 4 p.m. And on the other end of the line, it would either be Robert Berchtold or the Alien Voices, again. Antes de partir, Jan dejó en su habitación una nota dirigida a sus padres, diciendo que como ellos no le permitían hacer lo correcto, se marchaba, pero esta vez sola, sin Robert, y que volvería cuando la aceptaran tal y como ella era. Además, aclaraba que no aceptaba ni la religión ni la torcida moral que pregonaban en casa. 2 or 3 days went by and it was indescribable agony. Transcurridas 2 semanas sin noticias de su hija, Mary y Bob le contaron todo a las autoridades, pero prefirieron no decir nada a sus conocidos o a la prensa, de modo que, ante cualquier pregunta, simplemente explicaban que Jan estaba en casa de su abuela. Mientras tanto, aunque el FBI sospechaba que Robert estaba de nuevo detrás del hecho, no podían dar con ningún rastro de él. Entonces, creyendo que quizás el sujeto podría ponerse en contacto, instalaron grabadoras en el teléfono de la familia de la jovencita. Y funcionó. Hello, Brobergs. Hi, Marianne. How are you? Well, not very good. I just got through talking to Jan. Oh, you did? Did she tell you at all where she was? A continuación, Robert le dijo a Mary que supuestamente su hija estaba vendiendo su cuerpo para poder ganarse la vida, algo que, como era de esperarse, dejó a la madre completamente destrozada. Pero no fue la única llamada que le hizo. Al contrario, vinieron varias más a lo largo de 3 tortuosos meses. Fue en una de esas oportunidades que Robert le confesó a Mary que aún tenía intenciones de casarse con su hija. Mary estaba al borde del colapso nervioso, al igual que su marido. Por su parte, como empezaba a sospechar que podrían estar tendiéndole una trampa, más tarde Robert amenazó a la mujer con atentar contra su vida. Poco después, la familia fue sorprendida con una llamada totalmente inesperada. Del otro lado de la línea estaba Jan. Are you okay? Oh, are you coming home? Y aunque la chica evitó decir si volvería, mencionó que no había visto a Robert en el último tiempo, y antes de cortar, les dijo a sus padres que los amaba y que ella también quería casarse con Robert. El 11 de noviembre de 1976, 3 meses después de la desaparición de la chica, el FBI logró ubicar a Robert. Luego, descubrieron que había persuadido a Jan para escaparse juntos y se la llevó a más de 1.300 kilómetros de su hogar. De esta manera, la inscribió con un nombre falso en un internado católico de mujeres en la ciudad de Pasadena, en California, para poder estar cerca de ella sin que sus padres lo molestaran y sin levantar demasiadas sospechas acerca de su plan. A las autoridades de la institución les dijo que él era su padre y que, como era un agente de la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA por sus siglas, no podía dar muchos detalles de su vida. Al día siguiente de que el FBI descubriera esta maniobra, Robert fue detenido y Jan regresó a casa con los suyos. De ahí en más, el agresor fue enviado a prisión unos meses y posteriormente a un centro de salud mental. Luego, tras ser declarado inimputable, fue exonerado del delito de secuestro en primer grado y quedó en libertad. Con los años, Jan fue creciendo y se convirtió en una adolescente, aunque la carga de responsabilidad por cumplir la supuesta misión aún la atormentaba, un secreto que había guardado celosamente durante todo ese tiempo. Sin embargo, al ir creciendo y vivir diferentes experiencias, las dudas sobre la veracidad de aquel encuentro con los alienígenas comenzaron a aparecer. Pese a ello, durante los días previos a su cumpleaños número 16, el pánico se apoderó de la jovencita, y de pronto, la razón volvió a abandonarla. Si tal y como temía no estaba embarazada,
se suponía que aquel era el día límite para completar el objetivo que los aliens le habían encomendado. Y llegada por fin la fecha, al darse cuenta de que no había pasado nada y de que su familia estaba a salvo, las peores sospechas de Jan se comprobaron. Había sido vilmente engañada, con todo lo que eso implicaba. Finalmente, luego de contarle a su hermana menor lo que había vivido durante su primer rapto, le confesó todo a su mamá y a su papá. El recuerdo de esa noche y de las cosas narradas por Jan permaneció con todos ellos como una cicatriz imborrable. Para Mary y Bob, era simplemente demasiado doloroso tener que admitir que habían permitido que todo aquello le sucediera a su amada hija. Con el tiempo, Jan logró desarrollar una formidable carrera como actriz, bailarina y cantante, apareciendo en películas, muchas series de televisión y gran cantidad de obras de teatro. Pero no fue sino 28 años después de los terribles sucesos que Jan, ahora convertida en una mujer adulta y exitosa, denunció penalmente a Robert por acoso y, en paralelo, su madre publicó un libro sobre la historia. Por esa época, el hombre y ella habían perdido el contacto por completo, pero Robert no estaba dispuesto a rendirse y a dejar que lo expusieran, de modo que volvió a aparecer en sus vidas, insistiendo con que si no desmentían todo, les haría un gran daño. Y por último, impugnó la denuncia. Así fue como, después de tanto tiempo, Jan y él se volvieron a encontrar cara a cara, salvo que ahora el escenario fue la corte. Mientras tanto, a medida que los hechos se hicieron de público conocimiento, 6 mujeres se presentaron ante Jan para contarle que, en el pasado, siendo menores de edad, habían sido víctimas del mismo sujeto. Estas mujeres, además, se pusieron en contacto con la misma directora que hizo el documental sobre el caso, y durante las charlas que mantuvieron, afirmaron que Robert también había usado con ellas una historia sobre alienígenas muy similar. Sin embargo, ninguna quiso revivir su terrible experiencia frente a la cámara. Para la directora, el extravagante plan de engaño de Robert surgió del espíritu de la época de los años 70, cuando la ciencia ficción era popular y las grabadoras acababan de salir al mercado. También había muchos artículos en los periódicos sobre los ovnis y sobre si eran reales o no. En el 2004, la justicia declaró a Robert Berchtold culpable del delito de acoso contra Jan Broberg y como resultado fue citado para una semana más tarde, cuando se llevaría a cabo la audiencia de sentencia. No obstante, poco antes del día señalado, Robert se quitó la vida. A pesar de que el propio Joe ha reconocido en público que su hermano sufría de un trastorno sexual con fantasías que involucraban a menores, a través de las entrevistas que ha concedido sobre el tema, es posible entrever que el amor fraternal era demasiado fuerte como para hacerlo poner en contra suya. En cuanto a Jan, se casó, tuvo un hijo y se divorció. Pero tal y como ha explicado la directora del documental sobre aquel episodio oscuro de su vida, la relación con Robert, comprensiblemente, tuvo efectos duraderos en su adultez, sobre todo en su manera de vincularse con otros hombres. Así, durante las muchas horas de charlas que ambas mantuvieron a lo largo de la producción de la película, Jan le confesó que, al mirar sus relaciones en retrospectiva, nunca se sintió tan enamorada o experimentó con nadie el tipo de amor que sintió por Robert. Algo que, para la directora, dice mucho sobre lo impresionables que son los niños, especialmente a los 12 años, justo en la frontera de la pubertad. Hasta el día de hoy, Jan lucha con cómo amar y cómo no asociar ese amor con el amor que sintió por Robert en aquella época. Por su parte, Bob y Mary permanecieron casados hasta la muerte de Bob en 2018. Jan ha seguido activa en su carrera, apareciendo en más de 45 proyectos de cine y televisión. Todavía hace audiciones, pero menos, pues comenzó a dirigir una compañía de teatro en Utah, una experiencia que ha descrito como maravillosa y muy enriquecedora. A raíz del estreno del documental sobre su historia y su posterior difusión en una de las plataformas de transmisión en línea más importantes a nivel mundial, Jan recibió mucha prensa, algo que manejó muy bien. Incluso, como parte de la promoción de la película, participó en su momento en paneles de discusión donde habló de esas dolorosas experiencias. En cada una de esas oportunidades, aprovechó para expresarse abiertamente sobre cómo reconocer el hostigamiento, las señales de advertencia del abuso o sobre cómo educar a las personas y a las familias
para que puedan detectar un comportamiento sospechoso. No obstante, lo que Jan sí lamentó tras el estreno fue que un sector del público criticase a sus padres o los cuestionase por lo que pasó. My parents were groomed and manipulated for 2.5 years. This family they were our best friends. Desde su punto de vista, ellos también fueron víctimas de Robert, y en lo concerniente a su rol en su vida y la de sus hermanas, los describió como los padres más maravillosos y cariñosos del planeta. Además, en distintas oportunidades, destacó la valentía de ambos, agregando que si se atrevieron a contar lo sucedido fue porque querían exponer sus errores para que otras personas evitaran cometerlos. En la actualidad, Jan describe su vida como plena y feliz. Su filosofía es que, aun en las peores circunstancias, cada ser humano tiene la libertad de elegir cómo vivir, o bien quedándose en la amargura que producen las heridas y los problemas, o bien aferrándose a lo bueno, por poco que sea. Ella, de más está decirlo, dice que elige lo segundo. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees, como algunos, que los padres de Jan debieron actuar mucho antes? ¿O por el contrario, piensas acaso que fueron también víctimas de una mente profundamente retorcida? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.